Bienvenidos a la parte 2 de este segmento donde estamos analizando la historia de cómo 11 Madison Park se convirtió en el mejor restaurante del mundo. Pero no estamos aquí para hablar de un restaurante, en realidad estamos aquí para aprender cómo piensan las personas que llegaron a ser los número 1 en todo el mundo. Y estamos aquí para aprender cómo crear negocios memorables inspirados en los principios que ellos nos enseñan. En cada episodio estamos tratándolo como una pieza del rompecabezas sacada del libro Hospitalidad Irracional y vamos a exprimir hasta la última gota de sabiduría de estos principios de excelencia para que tú y yo podamos aplicarlo en nuestros proyectos, negocios, sueño y nuestra vida. El principio número 1 fue deja de ser tan racional. Y hoy vamos con el principio número 2, que es volverte extraordinaria es un proceso gradual porque la excelencia se forja entre fracasos, atrasos y capítulos inesperados. Una de las cosas que más me gustan de la historia de 11 Madison Park es lo gradual que fue el proceso. Es tan fácil asumir que las personas que han logrado estas cosas extraordinarias nacieron así de valientes, capaces, merecedoras, motivadas, o que nacieron ya con esta visión de lo que querían, se pusieron a trabajar y lo lograron. Porque desde afuera siempre parece más fácil de lo que realmente fue. Por eso es tan potente y tan importante estudiar las vidas de personas extraordinarias, ver documentales, leer estos libros. Porque yo sí pasé una gran parte de mi vida asumiendo que todas las personas que logran llegar a ser los número 1 del mundo nacieron sabiendo qué querían, a dónde iban, a dónde querían llegar y cómo lo iban a hacer. Y con este restaurante específicamente, yo sí hubiese asumido que se inventaron este nombre, eligieron el lugar, contrataron a todas las personas desde el día 1, sabiendo que querían apuntarle a ser el restaurante número 1. Yo hubiese asumido que Will Guidara, quien escribió el libro, nació sabiendo que quería liderar a un equipo al mejor restaurante del mundo. Pero para mi sorpresa, eso no fue lo que pasó. En realidad, 11 Madison Park no nació, ni fue creado, ni fue ideado para ser el mejor restaurante del mundo. Ni siquiera fue creado para ser un restaurante de lujo, de alta cocina, ni pensaban que iban a ir en búsqueda de estrellas Michelin. Y esa es mi parte favorita de la historia. Abrió inicialmente como un restaurante estilo brasserie, como un restaurante bueno, pero modesto, así lo describen en el libro. Y lo describen como el lugar al que tú ibas por un martini frío y unas papas fritas perfectas, pero no era el restaurante al cual tú ibas para celebrar tu aniversario o para comprometerte o para tener la experiencia más memorable de tu vida. Quien abrió 11 Madison Park por primera vez, en realidad fue Danny Meyer en 1998. Él es el fundador de Union Square Hospitality. Él ha fundado muchos de los mejores restaurantes de Nueva York. Y 11 Madison Park fue parte de este grupo de restaurantes, nació adentro de este grupo de hospitalidad y era un restaurante cool de Nueva York por varios años. Pero se llenaba solo primordialmente en las noches y en los veranos, cuando es temporada baja en Nueva York porque la gente sale de la ciudad, bajaba el volumen de los clientes. Entonces, abren el restaurante en 1998 y 3 años más tarde, en el verano del 2001, decidieron hacer algo medio loco. Decidieron poner un carrito, un kiosco de hot dogs en el parque al frente del restaurante solo por el verano. Algo tipo un pop-up, porque querían aprovechar la cocina de 11 Madison Park y querían generar más trabajo para poder emplear a todo su equipo durante todo el año y no solo en temporada alta. Y entonces deciden hacer algo interesante para traer gente al parque, para estar moviéndose durante el día. Y este carrito de hot dogs se empezó a volver famoso, empezó a agarrar tracción. Y lo hicieron todos los veranos del 2001, el verano 2022 y 2023. Y este carrito de hot dogs se convirtió en nada más y nada menos que Shake Shack. La primera versión de Shake Shack se cocinaba adentro de la cocina de 11 Madison Park y cuentan que sacaban unos charoles gigantes de esta cocina espectacular llenos de hot dogs al parque para venderlos en el carrito, en el kiosco afuera. Para el verano del 2004 se dan cuenta que este pequeño kiosco ya se había convertido en algo suficientemente grande y ahí es cuando abren el primer local de Shake Shack. Recién en el 2004 deciden poner hamburguesas en el menú. Esto quiere decir que Shake Shack empezó como un carrito de hot dogs en el parque en los veranos y 11 Madison Park empezó como un restaurante cool para cenar. No fue hasta varios años de cada una de estas marcas que se fueron desarrollando a lo que son hoy. Para tener más escalas de referencia del tiempo, desde que el restaurante se inauguró y abrió sus puertas por primera vez en 1998, le tomó 19 años convertirse en el número 1 del mundo. No un año, no 5, no 10, 19 años entre que eligieron este nombre y crearon un logo y crearon la marca
hasta después de estar en la cancha tantos años iterando, cambiando, sirviendo comida, abriendo sus puertas y mejorando lo suficiente como equipo, como marca, como visión, para empezar a soñar con esta visión y con estos sueños gigantes de llegar a ser los número 1 del mundo. La mejor parte de esta historia, en mi opinión, es cuántas cosas tuvieron que pasar a lo largo de esos 19 años para que esto suceda. Imaginémonos solo la cantidad de etapas, de capítulos, de fracasos, de atrasos que fueron teniendo en el proyecto hasta que fue madurando lo suficiente y se fue desarrollando con el tiempo. Durante esta primera etapa del restaurante, Danny Myers decía que él sentía una desconexión entre la comida que estaban sirviendo y el espacio que tenían. Porque el lugar del restaurante en sí, el local, es una cosa de locos. Es imponente, te deja boquiabierta, tiene unos techos de 10 metros de altura y tiene unos ventanales masivos que dan al parque. Y en realidad tiene una energía mágica. A mí me dio esta sensación de un aire de ceremonia, un aire de ritual, de que cosas especiales suceden ahí dentro. Ese es el poder de los espacios, el poder de la arquitectura, el poder del diseño de interiores. Y Danny Myers decía que él sentía esta desconexión entre lo que el restaurante tenía el potencial de ser y lo que estaba haciendo. Y dice que los clientes también sentían un poco de esa disonancia cognitiva porque en realidad ellos querían ir a este restaurante a celebrar ocasiones súper especiales, pero el ambiente, el menú, la atención no se daba totalmente para eso. Había un quiebre y una brecha en lo que podía convertirse el restaurante, el potencial que tenía este espacio y lo que estaba haciendo en esa primera etapa de su vida. En el libro, Will Guidara describe el restaurante de esta manera. Al cruzar la puerta del restaurante, cruzas el umbral. Sientes que estás frente a una estampa viva del vibrante pasado de Nueva York. Es una sala que captura el espíritu de otra época y ya no se hacen espacios así. Ya no se pueden hacer y nunca volverá a construirse algo igual. El mejor lugar para ver cómo era el restaurante en esta primera versión y en esta primera iteración es en Sex and the City. En la temporada número 2, en el episodio 18, hay una escena en la que Big sale a almorzar con Carrie porque Carrie está tratando de ser amiga de su ex. Y salen a almorzar, se están tomando un cóctel, están comiendo una ensalada Cobb y en pleno almuerzo Big le tira el notición de que se acaba de comprometer con Natasha y se va a casar. Y Carrie la pierde, hace un papelón, sale corriendo, se tropieza, se choca contra un mesero. No es nada más y nada menos que adentro de 11 Madison Park. Así es como se veía el restaurante cuando era más un estilo brasserie, un buen martini y una ensalada Cobb que era famosa en su primer menú. Y ahí es cuando Danny Meyer dice, no me calza. No estamos honrando el lugar, no estamos llegando a la altura y al potencial que esto podría tener y lo que este espacio podría ser. Es como si la energía del lugar le estaba diciendo a su dueño, llévame más lejos, tengo más potencial, vine para algo más grande. Como si el lugar estaría inspirando estas cosas que los seres humanos no sabían. Como si el lugar le estuviese pidiendo, hey, anda y búscame a las personas adecuadas que me puedan convertir en lo que vine a ser. Este espíritu viejo de Nueva York que quería crecer, que quería volverse legendario, que quería apuntarle más lejos. Me recuerda a esa sensación de cuando tienes una idea que te viene a tocar la puerta y que de la nada aterriza en tu vida y no sabes ni siquiera de dónde vino, por qué la estás teniendo, tal vez no hace sentido, no entiendes cómo lo vas a lograr, pero tienes esta vocecita, esta sensación de que eres tú la persona que lo tiene que construir, que tienen que ser tus manos, que tiene que ser tu corazón, pero que no hace tanto sentido lógico. Cuando esas ideas no son racionales. Esta idea no fue racional, el restaurante le estaba yendo bien, ya habían estado abiertos por 7, 8 años, pero había esta sensación de que todavía no estaban donde iban a terminar, de que era solo el principio. Estas ideas que muchas veces vienen desde el futuro, estas vocecitas que nos dicen hay algo tanto más grande, hay algo esperando más allá, pero que tal vez para nuestro cerebro racional de hoy no hace tanto sentido y nos obliga a cuestionar todo lo que tenemos al frente. Y así fue como Danny Meyer dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir en búsqueda de un chef que esté a la altura del lugar y que pueda llevar la comida más lejos. Y así podemos ver muy claramente que el camino de este restaurante no empezó con una visión de ser el número 1. Empezó con un restaurante normal en Nueva York, cool, movido, temporadas altas, temporadas bajas, que después de estar abierto por 7, 8 años, sigue con potencial por explotar. Después de 7, 8 años, se abre esta capita, germina esta semilla que dice, ahora sí estamos listos para ir más lejos y para soñar más grande. Este espacio, esta energía del lugar estaba inspirando a los seres humanos que estaban ahí dentro. Les estaba plantando nuevas ideas, les estaba guiando a pensar más grande y a soñar con algo que ellos todavía no habían considerado, ni sabían que era posible, ni que estaba en las cartas para ellos en su futuro. Así es como se van en búsqueda por todo el mundo Danny Meyer y uno de sus socios a comer en un montón de restaurantes en búsqueda del chef perfecto para 11 Madison Park.
Así es como terminan probando la comida de Daniel Humm, que era un chef súper joven, de 29 años. Apenas probaron el primer bocado, dicen, esta es la persona que tiene que venir a trabajar. En 11 Madison Park le tenemos que traer, le hacen una oferta. Él se muda a Nueva York para manejar el restaurante y ahí es cuando empieza esta segunda temporada, esta segunda vida del restaurante. Esa fue una decisión legendaria y una decisión clave, porque fue ahí cuando dijeron, vamos a elevar la comida, vamos a elevar el servicio y vamos a soñar con un restaurante de alta cocina. Pero ya para eso el restaurante había vivido múltiples vidas, había vivido un montón de años y recién en el 2006 empieza este segundo capítulo. Después de un tiempo de ya Daniel Humm estaba manejando la comida del restaurante, estaban mejorando las operaciones, el servicio al cliente, la comida ya le estaba apuntando a este renombre global, la comida ya le estaba apuntando a un nivel de excelencia técnica y a un nivel de perfección y a un nivel de competir con estrellas Michelin, pero seguían sintiendo que algo no terminaba de encajar. El chef va y se reúne con Danny Meyer y le dice, creo que necesitamos un nuevo director general del restaurante que me ayuda de verdad a manejar las operaciones y llevarlas a este siguiente nivel. Y recién ahí es cuando traen y le proponen a Will Guidara, que estaba a cargo de otro restaurante de este grupo hospitalario. Él estaba manejando un restaurante en el MoMA y le hacen esta oferta de que venga como director general en 11 Madison Park. Lo chistoso y lo más icónico de esta historia es que Will no quería manejar un restaurante de alta cocina y de lujo. Esta persona que escribió el libro de Hospitalidad Irracional y que le llevó al restaurante a ser el número 1 de la mano obviamente del chef, en realidad no era su sueño manejar este restaurante y casi dice que no a la oferta, porque él cuenta que su sueño era manejar Shake Shack y él lo que quería era ser director general de esa cadena de restaurantes y le dice a Danny Meyer, a su jefe, ok, yo te acolito yendo y me voy a sacar el aire, voy a manejar 11 Madison Park por un año, voy a dejar las operaciones en un nivel más avanzado, pero después de un año déjame ir a manejar y ser el director general de Shake Shack. Danny Meyer le dice, dale, trato hecho. Y así es como Will Guidara entra y llega a 11 Madison Park por primera vez. En realidad es un poco en contra de su voluntad y en contra de la visión, entre comillas, que él tenía para su vida. Ya nos podemos imaginar que cuando se acabó ese primer año, él ya no se quiso ir de 11 Madison Park y se quedó ahí por 13 años seguidos, logrando metas que él en realidad no sabía que tenía hasta que no llegó a ese lugar, hasta que no llegó a trabajar con ese equipo, hasta que no llegó a trabajar con ese chef, hasta que no llegó a trabajar en el espacio físico del restaurante. Es como si la energía del lugar, la combinación de todas estas personas y del equipo y de las cocinas fueron germinando y creando y abriendo estos nuevos portales y estos nuevos sueños irracionales que ni ellos sabían que tenían, que ni ellos sabían que podían apuntarle o soñar con esto hasta que no estaban todos juntos. Esta meta de ser los número 1 del mundo tomó 10 años en germinar, 10 años en aparecer, 10 años en desarrollarse. Y no estamos hablando de 10 años de personas sentados bajo un árbol solo pensando y soñando. Estamos hablando de 10 años de personas trabajando todos los días en esta industria, aprendiendo, mejorando, estando en la cancha y queriendo ser mejores. Cuando llega Will Guidara a trabajar en el restaurante, ahí es cuando empieza esta siguiente etapa. Y ahí es cuando deciden apuntarle a la excelencia, mejorar la comida y decir, vamos a convertirnos en un restaurante de alta cocina. Ya tenemos todo lo que necesitamos y ahora queremos ser reconocidos en todo el mundo. Y dice Will que pasaron 4 años trabajando en eso, mejorando cada día, cada mes, trabajando durísimo, creando su equipo, mejorando las operaciones y ya con esta aspiración de ser reconocidos a nivel global. Después de estos 4 años de trabajo durísimo, de cabeza abajo, granito de arena por granito de arena, se enteran que fueron ya nominados entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Y estaban súper emocionados porque ellos pensaban que habían logrado ya quedar en un lugar alto de la lista. Pensaron, wow. Ya pasamos 4 años trabajando, estamos lográndolo, vamos a superar a nuestra competencia y vamos a pasarles a algunos de los mejores restaurantes del mundo, estamos haciendo algo especial, nos está yendo súper bien. Y entonces los 50 mejores restaurantes nominados viajan siempre al evento de premiación, pero nadie sabe en qué lugar quedaron hasta el día del evento. No es hasta que empiezan los premios que se empieza a revelar el orden exacto de los premios. Entonces hay 50 restaurantes ahí, pero todo el mundo está nervioso, todo el mundo está atento y nadie quiere quedar último en la lista, ¿verdad? Ellos llegaron con expectativa de que habían quedado en un lugar súper alto, el equipo estaba feliz, había solo un montón de ilusión, pero también, aquí está la clave, un montón de expectativas. Imaginémonos también por un minuto lo que es estar en esta sala de nominados en persona, rodeados por las personas que más han admirado toda su vida, por los dueños y los chefs de los restaurantes más icónicos de todo el mundo y de la industria. Y más que nada, chefs que han estado trabajando en eso por 50 años, restaurantes que han estado abiertos por décadas y décadas.
Y ellos dos, Will y Daniel, en realidad son súper jóvenes. Nadie en la industria les tomaba en serio y nadie ahí estaba apostando por 11 Madison Park. Ahí ellos eran chiquitos, se sentían insignificantes, nadie ahí les estaba aplaudiendo o admirando, ni mucho menos. Ellos estaban ahí para probar que eran suficientes y probar que lo iban a lograr, pero ellos eran un underdog del lugar. Y bueno, empieza la premiación y empiezan por el número 50 de peor a mejor. Y para su sorpresa, para su decepción, ellos eran los números 50, es decir, los últimos y peores del lugar. Y dicen que estaban tan sorprendidos y decepcionados y en shock que cuando anunciaron su nombre les apuntaron con la cámara y ellos no se lo esperaban, que cuando apuntaron la cámara se les veía en shock y decepcionados y ni siquiera estaban sonriendo. En el libro, Will dice que fue humillante, decepcionante y que se sintió como un gran fracaso no solo de ellos dos, sino para todo el equipo que estaba en el restaurante en Nueva York esperando estas grandes noticias. Y dicen que fue súper vergonzoso haber entrado a esa sala teniendo la expectativa de, ya les vamos a lograr pasar a nuestra competencia, solo para darse cuenta que habían quedado en último lugar. Obviamente estaban entre los 50 mejores del mundo y mucha gente diría, ya es un gran logro, váyanse felices a la casa, este es un trofeo, confórmense. Pero en realidad estamos hablando de personas irracionales, que no se iban a conformar y que no iban a bajar sus estándares ni sus sueños solo para no sentirse mal o para evitar las emociones incómodas o para evitar sentirse decepcionados. Y ahí es cuando se van a tomar unos tragos, se van a pasar todas las fases del duelo, de esta gran decepción, de esta gran humillación. Pero esa noche cambia su vida, porque lo que deciden es que esa humillación iba a ser su gasolina, que esa humillación iba a ser su impulso. Deciden que no les gustó escuchar su nombre en el último lugar, que eso no es suficiente para ellos y se dieron cuenta que tenían que pensar diferente sobre sus metas si es que iban a lograr llegar a ser extraordinarios. Es ese momento de decepción en el cual ellos deciden queremos ser los número uno y nos importa y lo queremos y vamos a lograrlo. Y es esa misma noche, tomando esos tragos, cuando Will en una servilleta arrugada escribe el concepto de hospitalidad irracional. Es esa noche en la que deciden, vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a ver lo que la industria no está haciendo, vamos a encontrar estos puntos ciegos, vamos a tener que romper las reglas, crear nuevas reglas y nuevas maneras de funcionar, porque si vamos a llegar a ser los número uno, vamos a tener que hacer algo revolucionario y deciden, no vamos a parar hasta lograrlo. Y me encanta este momento tan clave en la historia, porque en vez de cruzarse de brazos, en vez de quejarse, en vez de ser víctimas, en vez de decir, ay, esta industria de miércoles, ellos lo que dicen es, esto es solo el principio. Estamos en el comienzo de nuestra historia y esto todavía no se acaba y todavía tenemos tiempo y todavía tenemos potencial y no vamos a parar hasta lograrlo. Y ahí es cuando deciden, mejor reimaginemos el juego. En vez de quejarnos de las reglas del juego, en vez de compararnos con los otros jugadores, vamos a reimaginar qué juego estamos jugando, qué es lo que nos importa y vamos a trazar un nuevo plan para llegar a esta cima. Y resulta que así es como piensan las personas que llegan a ser los número uno del mundo. Cuando tienen un fracaso, cuando se sienten decepcionados, cuando no cumplieron con sus expectativas, no se cruzan de brazos y dicen, tal vez no somos merecedores, tal vez esto no es para nosotros, tal vez no está alineado y por eso no se está dando, está muy difícil, está muy forzado. No dicen nada de eso. Se sientan, usan esa decepción y esa energía como gasolina y dicen, esto es solo el principio y lo vamos a lograr y estamos recién comenzando y este es solo el primer capítulo de nuestra historia. No trataron de esconder su decepción, sino que se admitieron de verdad cuánto duele, cuánto les importa. Y más bien usaron ese momento para ser súper honestos con ellos mismos y con su equipo. Y se dieron cuenta que en realidad no habían estado haciendo nada revolucionario. Habían estado tan enfocados en crear comida técnicamente perfecta, habían estado enfocados en seguir las reglas de la industria. Y sí, estaban ya sirviendo comida espectacular, pero no estaban haciendo nada revolucionario. Y ellos fueron los que se lo admitieron, se miraron al espejo y dijeron, no tenemos derecho a esperar ser los número uno si todavía no estamos actuando como los número uno. No estamos innovando suficiente, no estamos pensando diferente, no estamos trayendo nada innovador a la mesa. Llegaron a la conclusión de todavía no hemos trabajado lo suficiente como para merecernos eso que decimos que soñamos y que queremos lograr. Otra cosa que decidieron usar a su favor era su juventud. En vez de decir, no tenemos suficiente experiencia, no estamos listos, no nos toman en serio, ellos le dieron la vuelta a la tortilla y dijeron, ser jóvenes nos da ojos frescos, nos permite cuestionar, nos permite ver lo que la gente que ha estado en la industria por décadas ya no puede ver. Se dieron cuenta que su edad era un superpoder para permitirles conectar con la nueva generación y ya no solo con la generación que ya lleva comiendo en estos restaurantes toda la vida,
De ahí vino la idea y este sueño de crear un restaurante de lujo de alta cocina, pero que sea cool, que atraiga a los millennials, que ya no se sienta como este lugar tan serio y tan rígido en el cual no te puedes reír o que sientes que te van a venir a regañar y que te van a decir, siéntate recta. Es ahí donde empieza la innovación genuina del restaurante, de decir, ok, hay puntos ciegos que esta industria está ignorando y nosotros podemos ser las primeras personas en trabajarlas, en traerlas a la mesa, en traer un nivel de hospitalidad que nunca antes se ha visto y de verdad revolucionar algo para entonces decir que estamos trabajando de una manera que es capaz de llevarnos a ser los número uno en el mundo. El concepto de hospitalidad irracional nace de ese momento, nace de esa humillación, nace de esa decepción, porque deciden enfocarse en toda la experiencia y ya no solo en tener comida técnicamente perfecta o en seguir las reglas normales. Es ahí cuando se dan cuenta que ya tienen un producto espectacular adentro del plato. Lo que están sirviendo es técnicamente espectacular, pero lo que les falta es enfocarse en la experiencia y en crear algo más memorable, algo más extraordinario, para que las personas que coman en 11 Madison Park se acuerden de esos momentos toda la vida. Ellos transforman esta decepción en decir, vamos a ser irracionales de ahora en adelante, en despertar emociones, en crear pertenencia, en crear memorias y en dejarles saber a las personas que comen con nosotros cuánto nos importa lo que hacemos y cuánto amamos cuidarles y este entusiasmo del que hablamos en el primer episodio que se desborde. Es ahí cuando se activa, no es en un momento glorioso, no es en un momento maravilloso, es en esa decepción, en esa caída, en ese obstáculo, en el cual toda esta innovación y todos estos conceptos legendarios se empezaron a crear. Cuando ellos deciden apuntarle a esta hospitalidad irracional, era totalmente innovador. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido, hasta ese momento un chef no trabajaba de la mano del director general del restaurante. Hasta ese momento el chef era como esta figura intocable, esta figura medio mística que en realidad no trabajaba de la mano de lo que estaba pasando en la sala del restaurante. Y Daniel y Will fueron las primeras personas que dijeron, no, vamos a hacer un equipo más fuerte si trabajamos juntos porque la comida no se sirve en un vacío. Nuestros clientes no están comiendo cada bocado en una burbuja, están comiendo en una experiencia y cada parte de la experiencia, desde el primer contacto en el cual hacen la reserva hasta el momento en el que se van del restaurante, es parte de nuestro trabajo. Así es como empieza la siguiente temporada del restaurante en el 2011. Después de quedar últimos en la lista, deciden que quieren apuntarle más lejos, pero que también quieren ser dueños de un restaurante y así es como terminan comprando 11 Madison Park de Danny Meyer. Y el día que firmaron los papeles, Danny les pregunta, y bueno, ahora que ya son dueños del restaurante, ¿qué van a hacer? Y dicen que los dos le miraron a los ojos y al mismo tiempo le respondieron, vamos a ser los número uno del mundo. Pero ya se imaginarán que esto no es una historia romántica en la cual se pusieron a trabajar y el año siguiente ya eran los número uno. No. Se pusieron a trabajar 7 años más hasta que finalmente en el 2017 ganaron el premio como el mejor restaurante del mundo con un equipo de 150 a 200 personas por años, trabajando en esta una experiencia y en este un menú de degustación. Y solo quiero que te imagines por un momento lo que significaría para ti pasar 9 años, 7 años con un equipo de 200 personas de este calibre, apuntándole a este nivel de excelencia para que tu clase de yoga sea la mejor clase de yoga del mundo. ¿Qué significaría que tú pases 7 años con un equipo de 200 personas, haciendo que tu marca de joyas sean las joyas más memorables y más emocionalmente conectadas de principio a fin con tus clientes? ¿Qué significaría que tu programa online sea el mejor del mundo? ¿Qué significaría hacer detalle por detalle, granito de arena por granito de arena, año tras año, que tu podcast sea el mejor del mundo? O que tu granola sea una granola tan memorable por su atención al cliente, por sus operaciones, por los procesos internos y por cada pedacito de lo que constituye una empresa del más alto nivel. Es tan fácil caer en la trampa de, si no me salió a la primera, entonces no está alineado. Si no me salió a la primera, no es para mí, o no estoy hecha para esto, o no soy merecedora. También es fácil caer en la trampa de pensar que crecer y mejorar una empresa siempre viene de agregar más productos, de agregar más locales, de agregar más ubicaciones. Es fácil caer en la trampa de que crecer viene de hacer más y olvidarnos de primero hacerlo mejor. Este libro, esta historia nos recuerda la cantidad de tiempo que realmente está detrás de lograr algo así de extraordinario, de construir algo así de extraordinario, granito de arena por granito de arena.
Para un poco más de estadísticas, el restaurante hoy en día se estima que factura $29 millones al año. Un restaurante en esta una ubicación. El ticket promedio por persona es de $750. Cada menú de degustación completo de 9 platos cuesta $365. Tú tienes que prepagar tu comida para poder hacer la reserva. Sirven más de 39,000 comidas al año. E hicieron esto por años, no solo quedándose igual, sino mejorando cada día, mejorando cada semana, y es así como llegaron al número 1. No nacieron en la cima, no sabían cómo hacerlo hasta que lo hicieron, y lo fueron descubriendo en el camino. Tuvieron que tomar riesgos gigantes, tuvieron que cuestionar, tuvieron que crear caminos que no existían, tuvieron que tener momentos de gran decepción, grandes obstáculos, superaron crisis económicas y momentos de los que pensaban que no iban a salir, momentos que fueron casi catastróficos. Pero aún así siguieron poniendo un pie al frente del otro, y estos sueños, estas metas, estas respuestas se siguieron abriendo como unas capitas de cebolla en el camino con el pasar del tiempo. El crítico de Nueva York eventualmente describió al restaurante como un lugar que va más allá sin tener ninguna obligación de hacerlo, y como un lugar que arregla las cosas que no están dañadas y que por eso logra ser excepcional. Y cuando Will habla de este éxito y de ya coronar esta cima, él dice: nuestro progreso en 11 Madison Park había sido gradual. Habíamos tomado el timón de un restaurante que ya existía para convertirlo en uno de otro tipo. Y las pequeñas mejoras que habíamos ido implementando habían sido tan progresivas que parecían invisibles. ¿Qué nos dice Will con esto? Invisible significa que no fue un acto glamuroso y glorioso de presentar una idea novedosa y maravillosa de una noche a la mañana. Fue más como un granito de arena en granito de arena por 20 años, hasta que eventualmente había un castillo extraordinario, porque cada granito de arena fue puesto con paciencia, con excelencia, con una excelente ética de trabajo, con convicción de que lo que hacen es importante, sin buscar atajos y siguiendo un orden de decir, si queremos crear algo revolucionario, entonces tenemos que estar dispuestos a trabajar por ello y a comportarnos como personas que logran algo de ese nivel. Cuando fuimos al restaurante en octubre y probamos el menú de degustación, nos quedamos tan anonadados por el nivel de excelencia que sentimos en cada interacción. En realidad, la mejor parte de haber ido a comer ahí no fue la comida, fue la hospitalidad, fue el trato, fueron estos detalles imperceptibles e invisibles que hacen que la experiencia sea tan memorable. Pero lo que nosotros estábamos viendo en ese momento, en esa experiencia, eran 30 años de trabajo. 30 años de trabajo, de servir comida, de entrenar personas, de subir los estándares, de corregir cada error. Décadas y décadas de trabajo invisible, de detalles tan pequeños que tomaron años de ensayo. Vimos a una persona del equipo planchar un solo mantel por 30 minutos seguidos. Vimos cómo abrimos la puerta y entramos al restaurante y se sabían nuestros nombres y nos estaban esperando cuando pasamos por la puerta. Vimos cómo servían cada plato como si fuese una obra de ballet perfectamente practicada y perfectamente ejecutada a un nivel que es difícil de comprender. Es difícil de imaginarnos a una de estas personas del equipo practicando en silencio, sin una audiencia, sin clientes, por un año seguido antes de servir la sopa de la manera en la que lo sirvió para nosotros. Estábamos comiendo platos y recetas que el chef ha estado perfeccionando por 10 años, por 15 años. Lo más impresionante de haber comido ahí y lo que valió cada centavo que pagamos fue entender que la excelencia no es ruido. No es show, no es un circo, no es llamativo. La excelencia de este nivel de hospitalidad es más como una ausencia de fricción. Es una ausencia de incomodidad, es una ausencia de preguntas o de dudas o de quejas o de malentendidos. Es una ausencia de improvisación, una ausencia de apuro, una ausencia de confusión. Es una excelencia que, de cierta manera, pasa desapercibida por lo simple que parece por fuera, pero que solo ellos entienden y solo ellos realmente saben lo que les tomó llegar hasta ahí. Y por eso es tan fácil abandonar este camino de la excelencia, tirar la toalla, sentir que no está funcionando, porque la excelencia no es solo este glamour, estas cosas llamativas, estas cosas que hacen ruido. Es en realidad una ausencia de improvisación, una ausencia de errores, una ausencia de confusión. Y eso toma un montón de refinamiento y de iteración. ¿Qué significa eso? Mejorar algo y después mejorarlo de nuevo, y después mejorarlo de nuevo, y después mejorarlo de nuevo. Es tomar una partecita de tu empresa, de tu proyecto, de tus operaciones y decir, a esta micro pieza del rompecabezas la voy a mejorar una y otra vez, y después de hacer eso todos los días, con cada parte
de la empresa, con cada parte del proyecto. Cuando se trata de llegar a ser los número uno del mundo, hay personas que nacen sabiendo lo que quieren. Por ejemplo, es común en los atletas que desde que tienen 7 años ya dicen que van a ser campeones, están obsesionados con su deporte y no les importa nada más. Sí hay personas que nacen teniendo una visión cristalina de lo que quieren, de a dónde van, de la cima que quieren conquistar, pero esta historia también nos recuerda que no es un requisito y nos enseña esta gran moraleja de que no tenemos que nacer con el mapa completo, que no es un requisito tener la visión perfecta o la cima elegida. Will Guidara sabía que quería ser excelente, sabía que quería trabajar en restaurantes, pero no fue hasta que él no llegó al entorno correcto, no fue hasta que se rodeó de las personas correctas, no fue hasta que tuvo 10, 15, 20 años de experiencia en su trabajo que le llegó esta oportunidad que cambió su vida para siempre, que se reveló este sueño, esta misión, esta meta, que tal vez él ni siquiera sabía que tenía o tal vez no se había dado permiso de quererlo, no se había dado permiso de pensar que era posible para él. 11 Madison Park como restaurante no se concebió, ni se ideó, ni se creó para ser lo que fue. No crearon un branding para eso, no decoraron el lugar para eso, no crearon el menú inicialmente para eso. Se fue revelando con el tiempo, con los años, igual que Shake Shack, que empezó literalmente como un kiosco de hot dogs en el parque. Lo que nos quiere enseñar esta historia es que la visión y nuestros sueños se van revelando con el tiempo. Obviamente, nada se va a revelar si estamos cruzados de brazos o esperando señales mágicas. La claridad no va a llegar cómodamente meditando hasta que el destino se aclare. Esta visión, los sueños, las metas, los nuevos horizontes que se van revelando, se desbloquean en la cancha. Se desbloquean trabajando, mejorando, cuestionando, cayéndonos y volviéndonos a levantar y haciendo un montón de cosas que no son glamurosas y atravesando cada temporada en el orden que se nos va presentando, un granito de arena a la vez, una semana a la vez, una tarea a la vez. Una gran parte de la trayectoria de 11 Madison Park fue sobrevivir las temporadas difíciles. En esas temporadas retadoras o de crisis económicas, la meta no era crecer y apuntarle al número 1. Más bien era solo sobrevivir y quedarse en la cancha suficiente tiempo para eventualmente florecer y llegar a esa cima. Este sueño, esta meta, esta visión, cada capítulo de esta historia, de este restaurante, de este equipo, les encontró a ellos trabajando, iterando y afinando cada detalle, especialmente cuando nadie estaba mirando y cuando nadie estaba aplaudiendo y cuando nadie creía en ellos. Porque hubo un gran periodo de tiempo en el que nadie creía en ellos. El principio de hoy es importante porque tal vez tu sueño extraordinario todavía no lo puedes ver, tal vez sigue enterrado, todavía no lo reconoces, todavía no hace sentido. Pero la palabra clave es todavía. Lo que sí tenemos que tener hoy, lo que sí es nuestra responsabilidad cultivar hoy, es la convicción de honrar nuestro potencial, es aceptar que queremos más, es aceptar y dar la bienvenida a este fuego irracional, a estas ganas, a esta ambición, a esta vocecita que dice quiero construir algo extraordinario y quiero aprender y quiero ser el tipo de persona que sabe lo que toma subir una montaña como esa. Estos sueños, estos nuevos mundos que todavía no existen, que todavía no hacen sentido, en realidad a veces se van a ir revelando a lo largo de los años. ¿Y qué pasa si te digo que está a 5 años de hoy? ¿Qué pasa si te digo que está a 7 años de hoy? El primer paso es comprometernos con la excelencia, aunque no sepamos exactamente a dónde nos está llevando. Lo que podemos aprender de esta historia es que cómo empezamos no es cómo terminamos. Cómo empieza nuestro producto, cómo empiezan nuestros primeros lanzamientos, cómo va a estar nuestra empresa en el año 3 no es ni remotamente cerca de lo que será en el año 10 o en el año 15 si tan solo nos mantenemos enfocados en mejorar cada día, cada mes y cada año. Hay sueños y hay metas y hay visiones y hay ideas que van a tomar 20 años en revelarse en nuestras vidas. Pero para que se puedan revelar, para que se puedan germinar, hay que estar haciendo las cosas bien hechas, hay que poner el granito de arena diario que nos compete el día de hoy y tener la visión bien clara que nuestra responsabilidad es construir con cimientos robustos, sin atajos, sin saltarnos partes del camino. Eso significa que hoy tú y yo aplicamos este principio tomándonos en serio lo que estamos haciendo hoy, la tarea de hoy y la tarea de mañana, y después pasado mañana nos levantamos con la idea de hacerlo 25% mejor. Significa que hoy mismo activamos nuestro entusiasmo para inspirar a nuestro equipo. Significa que hoy elegimos una parte de nuestro trabajo, de nuestra empresa, una de las tareas que no nos gusta y nos enfocamos con enfoque láser para mejorarlo y hacerlo un poquito mejor. Aunque parezca que es insignificante, porque si algo aprendemos de este restaurante es que nada es insignificante, porque es el cúmulo de estos granitos de arena que construyen la excelencia.
Y hay semillas que están germinando ya en tu vida, están germinando en tu alma, están germinando en tu creatividad, pero para que estas semillas puedan florecer, te tienen que encontrar regándolas, cuidando la tierra y poniendo el granito de arena de hoy. Lo extraordinario no aparece en el día 1, aparece cuando lo vas desbloqueando día a día por tantos días seguidos que eventualmente esa excelencia, esa meta extraordinaria, un nuevo horizonte, te mira a los ojos y te reconoce. Aparece cuando le seguimos a esta voz que nos guía, que nos toca la puerta, que nos lleva a nuevos lugares. Aparece cuando no nos conformamos y seguimos moviéndonos hasta llegar al entorno correcto, cuando nos vamos en búsqueda de las personas de la tribu con la que pertenecemos, cuando construimos la mesa en la que nos queremos sentar, cuando alzamos la bandera para que las personas como nosotros nos puedan encontrar y cuando no paramos hasta encontrar el lugar donde nos queremos quedar. Lo gradual que fue este éxito, lo gradual que fue esta trayectoria es tan inspirador y tan energizante. Obviamente sacamos notas de este episodio para que las puedas descargar en un PDF completamente gratuito. Están las partes más importantes de este principio número 2. Te puse la data de la que hablé, los ejemplos, las referencias y los ejercicios para que puedas usar, para que puedas aplicarlos en tu empresa hoy mismo. Para conseguirlos, como siempre, solo entra a mi Instagram, Isa García, me vas a mandar un mensaje por interno con el número de este episodio, que es el 207. Solo pongo un mensaje con el número y contéstale rápido a la automatización para que no caduque. Entonces, apenas mandas el número, le mandas tu correo cuando te lo pide y te va a llegar completamente gratuito este PDF con todas las notas de hoy. En el siguiente episodio vamos a hablar del principio número 3. Vamos a entender cómo hizo Will Guidara para tener esta convicción tan profunda por tantos años, cuando las cosas todavía no estaban funcionando. ¿Cómo hizo Will para inspirar a todo un equipo a ser irracionales? Y te voy a contar la manera en la que piensa sobre la comida y sobre la hospitalidad, que desbloqueó estos tanques de gasolina y esta motivación tan grande y tan duradera que fue capaz de sostener un proyecto por tantos años en altos y en los bajos. En el principio número 3 vamos a hablar de cómo desbloquear esta motivación, esta inspiración, esta gasolina para que nos sostenga a lo largo de todas estas décadas trabajando enfocadamente.